aquí estoy oxigenándome con una cantidad de sol y de vitamina B. Y vinos como arándanos, que es lo mejor para el coronavirus. Que es la única fruta que quedaba en la frutería. Mirar. Entonces estoy súper sana. Y mejillones. Ya Bruno no me entrar, le hice la prueba, a ver si lo tenía o no. Ven acá. Y entonces aquí estoy yo con mi gitano, ¿cómo se llamaba? Como Bruno. Bandido gitano, ¿cómo era aquella canción? Con el bandido gitano. Yo aquí con mi amiga que ha ganado el Goya por el Madre vestuario mía, del camarón. madre mía, cuánto Precisamente, tiempo. fíjate que a mí que me ha cogido este rollo étnico gitano y ella precisamente fue por el camarón que te dieron el Goya. Claro, fíjate. Sí, sí. Y el ganador del Goya es... Vamos a ver. No se resiste el papelito. María José Iglesias por Camarón. Bueno, pues nada, no sé qué decir porque estoy muy nerviosa. Estoy muy contenta porque llevo muchos años en esto y esto es una gozada. Muchas gracias a Jaime Chavarri, que es una delicia trabajar contigo, a todo el equipo, porque sin él no hubiera hecho nada. A los actores que han llevado la ropa con tanto garbo, a la Pato y a la Pepa, el maquillaje, la foto, bueno, todo. Y por supuesto a mi equipo, mis niñas, que son estupendas, y mis niños, y a Cornejo, adiós. Yo que lo había interpretado, ¿cómo se llamaba el actor? Óscar Jaenada. Óscar Jaenada. Y lo dirigía Chavarri, pero ¿Y no cómo estamos te nada borrachos documentaste? porque... ¿Cómo te documentaste? Pues mira, por muchísimas fotografías, si me ves a mí por Sevilla, por todas las tabernas, mirando los del Cantejondo, los de no sé qué... En archivo, Camarón Archivo. Murió muy joven, fue injusta la muerte con 40 años de cáncer. No, pero Fíjate, y porque además, fumaba. pero no Sí. fue de cáncer, pero fue por bueno, fumar, ¿no? Bueno, por fumar no, porque él era heroinómano. Ahora por esto. Hombre, bueno, claro, pero ya lo había dejado. Yo fíjate Pero que estaba claro, en Detroit y me metí en el coche, fíjate si era grande, ¿Estabas con en 40 Detroit? años. Yo estaba haciendo tercero de BUP en Detroit. Ah, Y fíjate. entré en un coche con mi padre americano, afroamericano, que es A Charles mí me McGee, un encantaba. artista, ya te enseñaré. Y me metí en el coche y fíjate si era grande el Camarón, que con 40 años en la radio de Detroit fue entrar en el coche y Lo decir dijeron. Cameron has just died in Spain. Ay, qué emocionante, ¿no? Sí, ¿No te chocó tanto? claro, estaba en todo Detroit, nevado, porque todavía todo Nueva nevado, y York. digo yo, fíjate en la radio de Detroit lo grande que es este hombre Porque con él había 40 años. estado en Nueva York. Sí, pero... Mi colegio, UMG Jesuit High School, tenemos 3 pisos en el colegio y estas son las puertas principales. Estamos ahora mismo en el aparcamiento y hace un día muy bueno y tal, por fin llegó la primavera y nada, no sé qué más decir. Just don't get me like that. I don't know what to say yet. All right, well, let's go find something else. Sí, porque Y se lo luego ha llevado también- Quincy Jones o uno de Sí, estos y también, a hacer y una luego- gira rollo americana, Y luego tipo cuando Supertrooper. él estuvo también tratándose en, no sé si fue en Nueva York o en... Ah, bueno, sí, la discográfica no escatimó en el tratamiento de Claro, él. La sí. discográfica no Sí, escatimó. pero porque él ya al final había dejado las drogas, había un psiquiatra que tenemos unas secuencias maravillosas. Sí. Cuando el psiquiatra le dice lo que tiene que hacer, que tiene que entregar todo el tiempo a... Y entonces le hace caminar por la playa, correr, tal. Es muy bonitas todas esas secuencias y al final consigue quitarse el mono de la heroína y tal, pero claro, de repente había algo ya dentro de su cuerpo porque eso mata. O sea, Lo que todas las pasa drogas que- tan bestias como esas... Y al final creo que le atacó, ¿no fue el pulmón? El pulmón. Cáncer, Bueno, y ¿no? Que también porque él no fumaba, dejó de claro. fumar, claro, No de dejó fumar. de fumar, Porque si es que al entonces, final- en aquella época el fumar Claro. todavía no era El tan último disco le costó mucho. Yo estuve en unos apartamentos en tribunal en Madrid, la última vez que estuve, que me dijo el recepcionista, me dijo, fíjate que aquí, en la habitación de al lado estuvo el Camarón y en esta de aquí estuvo su médico y en esta porque estuvo como mucho tiempo grabando el disco, porque costó mucho grabar el último disco. Escucha la música. ¿Tú te oyes bien? A ver, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas?
estaba feliz de haber superado lo de la heroína, Claro. haberlo desterrado y habían Sí. engordado un poco y tal, pero como a los 3 o 4 años, bueno, más quizá, pues le salió un cáncer que además que Claro, no tuvo solución. no tuvo solución. Sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. El tiempo fue un Rompió- cambio, Sí, un fue cambio un, con- sí, sí, un cambio porque completo en lo que era el metió, flamenco. claro, porque metió música sinfónica, metió Oh, el sitar, claro. él, a pesar de que era un hombre de una familia, bueno, absolutamente modesta, el Un padre era renovador. herrero y su madre fregaba portales. Sí. Pero él tenía ese talento para la música y cuando oía algo preguntaba. Porque